Saludos, Metrópolis, de nuevo con ustedes, como hemos estado desde 1998. ¿Alguno de los veteranos de aquí, de otro tiempo, les sorprende que hemos estado juntos desde 1998? Gracias al grupo de comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí durante tanto tiempo. Un saludo para todos los colaboradores de AME Televisión y para todos esos amigos que mantienen sus programas aquí en AME Televisión. Hoy tenemos, y sé que parte del equipo que ha hecho posible Metrópolis durante tanto tiempo le va a agradar muchísimo tener al doctor Apolinar Veloz, uno de los muchachos que estaba con nosotros cuando Metrópolis era diario en aquellas mesas de discusión inolvidables. Y hoy ya todo un señor, un profesional temible y de fuste nos acompaña. Hoy en esta emisión vamos a hablar de economía, vamos a hablar de las expectativas, de los miedos con la administración Trump, que realmente la visita del secretario de Estado Rubio, aunque puso el país en ascuas, aquí no hubo problemas, no hubo barric, no hubo corrupción, no hubo impunidad, no hubo nada durante la mitad de semana, porque llegó el hombre. Pero desde hace un tiempo y desde la frustrada modernización fiscal, el doctor Veloz se ha encargado, y a mí a veces no me gusta, Apolinar, porque uno tiene su ilusión de estabilidad del país, como ha dicho Rubio, que es el mejor país de toda la región. Pero a veces usted nos dice, nos ofrece unos números y nos ofrece unas verdades incómodas. Bienvenido, Apolinar, de verdad que siempre es un agrado y un riesgo estar con usted. ¿Cómo está la economía dominicana? Según las cifras oficiales o según lo que yo pienso. Según las cifras oficiales está muy bien. Hay estabilidad. Se supone que la inflación estaba baja. Justamente hoy el Banco Central publica no solamente una nota pagada, sino hay dos notas en un mismo periódico hablando exactamente de lo mismo, de que la inflación es justamente baja, 0.37 para el mes de enero del año del 2025. Pero eso es sencillamente una propaganda que no tiene sentido para el individuo que se enfrenta a los mercados diariamente. Lo importante no es cuánto aumenta el índice de precios, sino lo importante es cuánto es el índice de precios. El índice de precios al consumidor con este aumento de 0.37 es de 131 y tú probablemente me preguntarías, ¿y qué significa eso? Sencillamente que tú coges ese numerito y divides tu salario y eso te elimina 30% de lo que tú ganas de un jalón por inflación. Entonces el gobernador se ha preocupado por decir que la inflación está baja, mientras tanto el poder adquisitivo de todos los dominicanos es un 30% menor del salario nominal que recibe. Entonces, si eso no es verdaderamente preocupante para las familias, obviamente que lo sería en este caso. 30% es alto, Apolinar. Claro, o sea, si tú tomas, por ejemplo, un salario de 20,000 pesos y lo divides por eso, te está llevando 6,000 pesos de entrada. No 6,000, 5,500 te está llevando de entrada. Entonces hay 5,500 pesos que se va en la inflación y lo otro es lo que puedes usar de lo que resta de tu salario para poder consumir. Entonces, decirme que la inflación es baja es sencillamente una caricatura de lo que efectivamente está pasando con los precios en la República Dominicana. Aquí los precios no tienen la voluntad nunca de bajar, siempre a subir. Se puede anunciar que la variación del índice de precios es bajo, pero es que ya tenemos un índice de precios demasiado alto. Y eso fue vergonzosamente hecho durante la pandemia. El índice de precios estaba llegando a 140 y entonces modificaron la base del índice de precios, es decir, que ese 140 lo convirtieron en 100. ¿Para qué? Para decir que la variación de la inflación era baja. Pero ya tenemos de 2020 hasta la fecha, ya tenemos alrededor de un 31% de inflación acumulada. La propuesta del presidente de la República, que ha sorprendido a muchos sectores, de subir el salario, ¿compensaría eso que usted está diciendo? No, para nada. En primer lugar, el salario no se puede medir como en el siglo XVIII.
En el siglo XVIII se le pagaba a la gente para que pudiera reponer las fuerzas y volver al trabajo al día siguiente. Históricamente el salario cambia y dependiendo de los países obviamente hay uno que cambia más y cambia menos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el salario por ser un país frío y tener un verano caliente, necesariamente el trabajador necesita de aire acondicionado, digamos, carro para moverse, etcétera. Aquí probablemente no es así. Sin embargo, hay un conjunto de elementos que no se toman en consideración. Por ejemplo, la teoría convencional, que probablemente el presidente de la República es un adepto a la teoría neoclásica, dice que al trabajador hay que pagarle por la productividad marginal. Vamos a traducir eso de productividad marginal. Sencillamente es el aporte que hace el trabajador a la producción. Es decir, si usted es un sastre y produce 3 pantalones en 1 hora, esa es la productividad que usted tiene en 1 hora. ¿Eso es marxismo? ¿Eso es marxismo? No, eso es teoría neoclásica. Okay. Pura y simple. Teoría neoclásica. Entonces, para que haya equilibrio justamente en el mercado de trabajo, esa productividad, ese aporte que hace el trabajador a la producción, debe ser igual a su salario real, no nominal, real. Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia para el 2018, no calculada por mí, sino por el Fondo Monetario Internacional, entre la productividad del trabajador y el salario real era de 75%. De tal manera que el 20% que está ofreciendo el presidente efectivamente caricaturiza las necesidades que tiene. Un 55%. Un 75% de diferencia. Entonces, si efectivamente se quisiera hacer una contribución en términos salariales, se tendría que hablar de salario real. Es decir, el salario que contempla el efecto de la inflación. En el sentido de que si se va a incrementar el salario, no es el salario nominal, o se aumenta el salario nominal, pero teniendo en cuenta cuánto es el efecto que tiene la inflación. Lo que ofrece el presidente de un 20%, si tú tienes un índice de precios de 130, el aumento salarial queda por debajo, en términos reales, del 20% que dice el presidente que hay que aumentar. De tal manera que eso no resuelve el problema. ¿Y por qué el entusiasmo entonces? El entusiasmo porque a lo mejor es la primera vez que un presidente se atreve a proponer un aumento de salario del 20%, aun cuando ese aumento del 20% efectivamente no, digamos, resuelve, no equipara lo que es ese aumento y el poder adquisitivo que tiene. O sea, el poder adquisitivo que tiene con 20% de aumento quedaría por debajo ese salario nominal de alrededor de 5,000 pesos aproximadamente, dependiendo del salario que se use, en pérdida de poder adquisitivo. Entonces, esa propuesta puede hacerla con toda confianza que no va a haber ningún problema en la parte empresarial. Pero obviamente que en la parte de los trabajadores, efectivamente eso no cumple, con ni siquiera cubrir la canasta básica. De neoclasicismo al marxismo a la realidad de hoy, un mundo que es diferente, incluso diferente a cuando te formaste como economista. Hace un tiempo y se discutía con aquel fallido proyecto de compensación a las trabajadoras del hogar, que muchas de las trabajadoras decían, pero hace mucho tiempo que a mí me pagan más que eso, no entiendo por qué los mínimos y los máximos. Una empresa, Apolinar Veloz, puede tener una categoría o una escala salarial completamente aparte de lo que te digan desde el Banco Central o de que te diga el Poder Ejecutivo, e incluso puede tener compensaciones que ellos deciden y deciden retiros, eso se puede. O sea, no importa que el presidente diga, súbale o bájale 20%, porque ellos tienen sus propias reglas. Mira, el problema con el aumento salarial es esa diferencia entre la productividad y el salario. Porque tú dices, o te preguntas, si le pagan menos de lo que es la productividad marginal, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde va? Se lo queda el capitalista, el empresario. Entonces, cuando se dice que ese aumento de salarios aumenta los precios, eso no es cierto. Solamente aumentaría los precios si el empresario le estuviera pagando por la productividad al trabajador.
Entonces, en ese caso, lo que afecta es lo que se lleva, lo que no le paga el empresario al trabajador, es lo que se afecta, no la tasa de ganancia, porque la tasa de ganancia es otra cosa. La tasa de ganancia se pone por encima de los costos y evidentemente que el costo de la mano de obra está, digamos, que tú no le pagas la totalidad, está metido dentro de los costos, además de las materias primas y otros elementos. De tal manera que la tasa de ganancia no se modifica. Si se modificase la tasa de ganancia, entonces sí hay inflación. Entonces sí aumentan los precios, que ese es el susto que le quieren vender a la gente. O sea, no es indefectible que si yo te subo el salario, No. voy a aumentar el pan, la leche, los víveres, No, el queso, el jamón. No es cierto. No es cierto, solo es cierto, y solo en ese caso, si la productividad marginal de los trabajadores, o es decir, su aporte a la producción es igual al salario real. Si tenemos una diferencia de 75%, la productividad de los trabajadores por encima del salario real, si le aumentan un 20%, todavía se están llevando 55% en los bolsillos, suponiendo que se mantenga. O sea, yo no voy a consumir más con ese 20%. Con ese 20%, no, tú no vas a consumir menos. ¿Por qué vas a consumir menos? Porque te van a aumentar el 20%, pero la inflación te lleva 30%. Tú estás perdiendo. O sea, te aumentaron el 20%, pero ¿qué sucede? Que el índice de precio te lleva 30% de tu salario nominal. Entonces, en términos reales, tú estás recibiendo menos. Por esa razón es que es un chiste, es una caricatura de mal gusto hablar de un aumento de salario de 20%. Para que más o menos compense ese aumento de salario a la inflación que tenemos, el aumento salarial debería ser de por lo menos 37%. Pero dicen que eso no lo resiste ninguna economía. Pero resiste la economía así que tú no le pagues al trabajador por la productividad y que eso se lo quede el empresario. Eso sí lo resiste la economía. Pero lo contrario no. ¿Cómo es así? No entiendo, porque es, digamos, ahí está la distribución del ingreso. Si tú al trabajador le pagas menos de lo que él aporta a la producción, efectivamente tú estás sesgando la distribución del ingreso para el empresario. Y evidentemente estás golpeando al trabajador. Entonces, eso no se ve. Eso no es golpear a nadie. Eso no es tener un sesgo en la distribución del ingreso que favorece a los que más tienen. Después no me pueden hablar de que en este país hay pobreza. En este país hay pobreza porque los salarios son de pobres. La zona franca de pobres, o sea, los motores de la economía, como llama Rainieri, o sea, el turismo paga salario de pobres. En la zona franca paga salario de pobres. Entonces no podemos tener una... Ha mencionado un término que parece ser como cuando el azufre y el demonio. Ese término en muchos lugares de pensamiento se ha descartado. Sin embargo, las estadísticas dicen que a pesar del milagro económico dominicano, la pobreza es enorme. Claro. ¿Y cómo podemos compensar el milagro y la pobreza? No, porque la esconden. Vamos a ver. Eso no se puede esconder. Sí, claro, que te voy a decir cómo elegantemente lo esconden y con la complicidad de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se favorece en prácticamente todos los consejos que le dan esos dos organismos a la República Dominicana de que el gobierno debe mantener las transferencias sociales. Las transferencias sociales son el 22% más o menos del gasto corriente del gobierno. Uno de los elementos preocupantes que hace rígido el gasto corriente, que está impidiendo que haya inversión financiada con dinero propio. Entonces, ese dinero se lo suman a los ingresos de los pobres. O sea, esas transferencias tiene como objetivo, si usted gana el salario mínimo, pero el gobierno le da 1.200 por esto, 2.000 por aquello, eso se lo suman a su salario y lo sacan de la pobreza. O sea, todos esos bonos, gas, bono luz, sí, hay todo un eso bono se lo educativo. Y peor aún, si usted da la casualidad de que vive en una casa que está en una propiedad del gobierno, en un terreno del gobierno, a usted le adjudican una renta por eso y se lo suben a su salario. Así cualquiera sale de la pobreza, pero sale de la pobreza estadísticamente, pero sigue siendo pobre. Y eso es un elemento cuestionable
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que sabiendo eso y sabiendo, porque ellos hicieron miles de mediciones de pobreza y estaban en contra de los gobiernos anteriores que usaban ese tipo de metodología, que usaran el mismo tipo de metodología sabiendo ellos que esa metodología eran incorrectas. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, continuaremos conversando con el economista Apolinar Veloz, esta vez de un tema que también se evade, la famosa cesantía, ser o no ser. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato en este Metrópolis especial. Adelante. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Colega, venga, vamos a jugar. Muchachones, lo voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Dije especial porque cuando son los muchachos que se convirtieron en adultos contemporáneos aquí en Metrópolis, uno se entusiasma muchísimo y dice que son especiales. Apolinar, hay temas, así como en las familias hay temas que no se dicen, que si la niña está embarazada o que si el hombre bebe. Aquí hay un tema que durante años estuvo en la gaveta y a propósito de la modificación fallida, como dijimos al principio, del Código de Trabajo,
Ahora todos lo comentamos, que es la famosa cesantía. ¿Cuál es el peligro de la cesantía o cuál es la importancia de la cesantía y por qué se tirijala con la cesantía? Evidentemente que para los empresarios la cesantía es un costo de despedir a un trabajador sencillamente sin haber cometido ninguna causa que justificar el despido. Entonces, siendo así, lo que quieren los empresarios dominicanos es parecerse a los Estados Unidos. En Estados Unidos te pueden votar en cualquier momento, pero en Estados Unidos hay un seguro de desempleo, que ellos no aceptaron en el año del 2001, cuando se le planteó en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Yo lo planteé, y ahí habían 2 representantes del CONEP, y esas 2 representantes del CONEP efectivamente dijeron que no, que eso no era lo que se buscaba, que era la eliminación pura y simple. Y eso trae efectivamente un choque de intereses, o sea, eso significaría que eliminada la cesantía no habría costo para el empresario, pero eso tendría un gran costo para el trabajador. Entonces, ¿cómo conjugar esos 2 intereses contrapuestos? Y no ha habido forma. Y no ha habido forma porque tampoco se acepta la idea del seguro de desempleo. Ellos quieren sencillamente despedir a una persona y que se vaya para la casa, sencillamente tan tranquilo. Y en Estados Unidos existen 2 compensaciones. O sea, tú tienes el seguro de desempleo, pero tú lo que tienes, que no sé cómo se traduce, lo que le llaman el severance payment, que es una cantidad de dinero que te dan cuando, por ejemplo, una empresa decidió cerrar, cuando una empresa decidió dejarte ir. Pero esos 2 elementos no se discuten. O sea, pareciera que el problema solamente lo tienen los empresarios, que pagan mucho dinero. Pero yo no sé si ellos piensan que, por ejemplo, tirar a la gente al desempleo sin nada, a ellos se les garantiza que haya un consumo del mismo nivel que antes de que se produjera el despido. Yo creo que los trabajadores son parte de la demanda, y déjame decirte, no solamente son parte de la demanda, sino parte de la demanda que paga los mayores impuestos en el país, que es el 18% del ITV por consumo de cualquier bien. ¿Y qué hacen los pobres, los trabajadores? Lo que hacen es consumir, prácticamente es lo que hacen, consumir, excepto efectivamente los últimos deciles de la población. Sin que posibilidad de ahorro, ¿no? No, de endeudamiento. Porque el que va colmado y paga el 30, sencillamente todavía debe 15. Y tiene que volver el otro mes y volver a dar su cheque. Esa es la realidad. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que tú puedas hacer un daño tremendo a lo que es el nivel de consumo, que es el 87% del producto, con la gente que más consume, porque digamos los que ganan menos son los que más consumen de su salario, que tú le digas, tú no vas a consumir hasta que tú consigas un empleo. Me parece eso ilógico. Yo creo que el Ministerio de Trabajo debería tener verdaderas oficinas para la gente que, por ejemplo, esté recibiendo el seguro de desempleo, si se aprobase o si se considerase para la colocación. Yo estuve en desempleo en Estados Unidos y cuando yo iba a la oficina de búsqueda de empleo, ya ellos me tenían 3 citas y ellos te supervisaban si tú ibas a las 3 citas y le pedían la opinión de quien te entrevistaba. ¿Por qué no logramos eso aquí, Apolinar? Bueno, porque esta es una sociedad de ventajas absolutas. O sea, yo quiero siempre tener ventaja absoluta sobre cualquier cosa. Se ve, por ejemplo, en los contratos. Por ejemplo, el contrato de Barrick es una ventaja absoluta en todos los aspectos. Y no hay un gobierno que le pese el ruedo de los pantalones, que se siente y diga, vamos a revisar ese contrato. Lo revisaron Papúa Nueva Guinea, y le obligaron a Barrick no solamente a pagar $437 millones de impuestos que no había pagado, sino lograron que la repartición de los beneficios fuera 50-50. Apolinar, ya la Barrick no es un tema. Ahora con las protestas que hay en la zona, pero habíamos olvidado la Barrick. No, es que la Barrick, bueno, lo que pasa es que la Barrick tiene un músculo político muy fuerte y eso hace una diferencia fundamental. Pero los efectos que tienen sobre las poblaciones, sobre la forma de vida, sobre las explotaciones agrícolas que hay, sobre las aguas, sobre los animales, está ahí. Y el Ministerio de Medio Ambiente,
dijo que había dado por bueno y válido el estudio de impacto ambiental, pero no había ningún tipo de estudio sobre la salud de la gente, sobre las aguas. Contrataron a una universidad para que le hiciera cualquier cosa. Vino un técnico extranjero y dijo que ese informe de esa universidad, muy prestigiosa por cierto, era no menos que un disparate, para decir lo menos de ese reporte. Y con eso, las instituciones públicas le permiten a Barrick hacer lo que le da la gana. No sin decir que es un arriendo que no paga, que tiene agua que no paga, ¿no? Que por los daños medioambientales tampoco paga. No, tiene una cuenta que está en el extranjero que el gobierno no sabe cuánto es. Hay una serie de elementos de ese contrato que son dañinos. Y lo que refleja fundamentalmente es la debilidad de las instituciones públicas, comenzando por el Poder Ejecutivo. Porque hay que decirlo, es el Poder Ejecutivo. Ahí, justamente, en ese Ministerio de Energía y Minas, hay una persona que está relacionada, con cuñada creo que de la jefa de Barrick, que está dirigiendo el proceso. Sí. Entonces, no por eso, porque él pudiera ser una persona, digamos, que entienda qué significa ese contrato y que quiere efectivamente resolver el problema, pero ese no es el caso. Entonces, no se trata de gente, sino se trata de instituciones. Las instituciones son débiles y son débiles porque sencillamente las elecciones en este país las financia la derecha, el sector privado, los empresarios. Entonces, no es posible tener instituciones sólidas y fuertes que regulen todos los aspectos de cada uno de los negocios que hay en este país, porque sencillamente hay una llamada a fulano de tal y fulano de tal resuelve el problema. Esa es la diferencia. La democracia en este país es tan débil como la pluma en el aire. Apolinar Veloz, ahora que hablas de democracia y de debilidad, nos manejamos durante muchos años con aquello de los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos. A pesar de algunas evidencias, detalles como intervenciones y algunos desdenes que aceptábamos y de otras intromisiones. Donald Trump ascendió a la presidencia, pero no de una manera corriente, sino con un respaldo extraordinario de parte de su sociedad y se ha hecho sentir desde el principio. ¿Qué podemos esperar a nivel global de las políticas de Donald Trump? Ya ha pasado a nivel global. América Latina se ha derechizado, exceptuando obviamente Venezuela, Brasil, Bolivia y Honduras, por ejemplo. Lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos es simplemente la expresión de que el capitalismo tal y como lo entendían los proponentes fundamentales, Adam Smith, etcétera, ya ese no es el capitalismo que ellos buscan. Ellos buscan un capitalismo que le proteja sus grandes beneficios que han tenido. Y justamente como ha habido ciertas amenazas en ciertos países de América Latina donde el régimen que quiere es un régimen que efectivamente proteja a la sociedad, proteja a todos los individuos que conviven en una sociedad, entonces el régimen económico de ese tipo de sociedad difiere del régimen económico que ellos tienen. Entonces yo ven una amenaza de la izquierda, ¿no? Para los gobiernos de derecha. Y han comenzado, o sea, Italia es un ejemplo de ello, Alemania, Estados Unidos, todavía Canadá no sabemos qué va a pasar con eso, pero hay una serie de países que se han movido efectivamente. Bueno, no tenemos que decir nada de Inglaterra. Inglaterra es eso, es una expresión desde el thatcherismo hasta la fecha, ha sido una expresión de una derecha y además de imperios moribundos. ¿Y Estados Unidos entonces en ese rompecabezas? Estados Unidos en ese rompecabezas, yo no sé si, por ejemplo, esa multitudinaria manifestación que hubo en Maine a principios de semana se va a mantener en otros estados.
pero evidentemente que hay una reacción del público norteamericano frente a las políticas que está desarrollando Trump, que dice, yo quiero bajar el petróleo, pero todas las medidas que está tomando lo que hacen es aumentar el precio del petróleo por los costos que esto significa. Entonces, las medidas que ha planteado son, desde el punto de vista de la organización social, en este momento contraproducentes para Estados Unidos. O sea, hay que desmontar un conjunto de instituciones que se formaron justamente para atender el bienestar social. Y eso, sencillamente lo que quieren, no queremos tener gato superfluo y eso hay que eliminarlo, y comienzan a eliminar un conjunto de, digamos, atenciones sociales que existían, que eso era lo que permitía ese capitalismo que distribuía, o sea, un capitalismo que tiene beneficios, pero que al mismo tiempo se preocupa por que la población tenga lo mínimo para subsistir, y había un conjunto de transferencias sociales. El famoso welfare ese que, el famoso welfare que afectó a Puerto Rico de una manera terrible. Hay que ver una cosa, porque ese es uno de los elementos negativos que tiene el asistencialismo. Puede llegar a tener un nivel que tú digas, ¿para qué voy a trabajar si yo me mantengo de esto? Obviamente hay que focalizar eso. O sea, a una abuela sola que se ha quedado con el hijo, el nieto de un padre que está preso, yo digo que esa abuelita habría que atenderla socialmente. O sea, el gobierno tiene una responsabilidad ahí. Pero aquí eso se ha convertido en darle dinero a la gente sencillamente con fines proselitistas. Eso no tiene la orientación de ser una ayuda focalizada para resolver un problema de una familia o de muchas familias. Ese no es el caso. En Estados Unidos había eso, obviamente que se distorsionó porque habían muchos de los inmigrantes, incluyendo dominicanos, que se aprovechaban de ese conjunto de beneficios y efectivamente comenzaron a dañar el sistema, y efectivamente lo dañaron, y hay una respuesta a eso. O sea, el gobierno federal está gastando mucho dinero, o el gobierno estatal está gastando mucho dinero, y no es posible mantener una política fiscal que lo que está haciendo es sencillamente endeudándose mucho para poder mantener los niveles de consumo. ¿Crees que los indicios que ha ofrecido Donald Trump permitirán fortalecer Estados Unidos y enfrentar al fantasma chino? Mira, en la lucha entre China y Estados Unidos se expresó primeramente en términos tecnológicos, y aparentemente, según algunos analistas, China ganó esa batalla. Ahora bien, China también tiene otra ventaja, y es el hecho de que en la medida en que hay mayor cantidad de producción, mayores exportaciones, el gobierno se beneficia no porque cobre impuestos solamente, sino porque el gobierno es el partner, el accionista de todas las empresas privadas que existen en el país, porque él es dueño de toda la tierra en ese país. De tal manera que tú quieres ser empresario, tú lo puedes ser, pero tú eres mi socio. Claro, aquí no, aquí por ejemplo Barrigol no es socio de ella, socia de la que está ahí no hay, se puede desmoronar toda la cordillera central y no pasa nada, porque esa es una empresa americana. Dramático ese ejemplo, tú sabes. No, es así, y no solamente eso, fíjate, zona franca. Intenta poner una zona franca en Estados Unidos. Yo quiero poner una zona franca para no pagar impuestos. Ve a decirle a tío Sam que tú no le vas a pagar los impuestos. Ese es el único elemento que tiene una categoría no solamente estatal, sino federal. Tú vas preso. Bueno, Apolinar, como siempre, aprendemos mucho, nos asustamos mucho cuando hablamos contigo, pero en estos segundos, antes de compartir con ustedes parte de la rueda de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos y de Ready para Exportar, naturalmente, usted habló al principio de las cifras del Banco Central y mencionó un término, propaganda. Propaganda. Eso es propaganda. O sea, la inflación es una propaganda. Lo que le debe decir el Banco Central a la gente es cuánto pierde por ese aumento pírrico de 0.37% de la inflación, porque ese 0.37 afecta el índice de precios, que es con ese que usted va a comprar, no con la inflación.
Es con ese que usted va a comprar, es con ese que usted tiene que dividir su salario y decir, si yo gano 15,000, si yo gano 20,000 pesos, mi salario en términos reales es 15, se me fueron 5. Entonces, pero ¿a quién engañamos? Porque yo sé lo que hago con mi salario y sé lo que me cuestan los alimentos. Claro, por supuesto, pero... La energía eléctrica, por ejemplo. Por eso te digo que es una propaganda, porque el Banco Central perdió totalmente su independencia y se tiene, para mantenerse ahí, se tiene que arrodillar frente al poder político para pensar a la gente que está haciendo una política económica de maravilla y que todo va viento en popa y que no hay que preocuparse por nada. ¿Tú no ves que todo depende del Banco Central? Yo pensaba que era al revés, que el poder político estaba plegado a las políticas del Banco Central. No es que se ha plegado a la política, lo ha plegado, porque ha sido muy inteligente. Todos los gobiernos han repetido estabilidad macroeconómica. Sí. No. Entonces, cuando ocurre un fenómeno, un problemita de esta naturaleza, esos anteriores que pregonaban la estabilidad macroeconómica dicen ahora que no hay estabilidad y que, o sea, ese es el discurso, por ejemplo, de la FUPO, el discurso del PLD ahora. Pero ellos quedaron atrapados en esa lógica. Y obviamente este gobierno con poca experiencia está más que atrapado por la lógica del Banco Central de decir que todo va bien y pagar, porque eso es justo, pagar una serie de anuncios en revistas internacionales, en periódicos internacionales para decir que la República Dominicana está bien. Esto es un paraíso, Apolinar. Tenemos que seguir conversando. Ustedes no se muevan, que aquí venimos con Marco Rubio y después con Ready para Exportar. Adelante. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Eso por el tema económico, que creo que es lo más importante de tocar, aunque hay muchos temas importantes, y la impresionante medida que ustedes están tomando y que buscamos trabajar junto con ustedes en términos de las tierras raras. Esperemos que podamos trabajar juntos y hacer que el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, de nuestro ejército, ha ayudado, ha trabajado bajo contrato con ustedes para identificar algo que va a ser sumamente importante para el futuro del mundo, para la economía moderna. Y creo que en los próximos meses podemos desarrollar un plan juntos. No estamos preparados en el día de hoy para anunciar algo oficial, pero hablamos de cosas posiblemente que realmente tienen la oportunidad, la posibilidad
de ser algo sumamente importante para la historia de ambos países. Orden ejecutiva del presidente Trump, estamos dispuestos hoy a dar, como dicen en inglés, waivers, para que esos programas puedan continuar y más allá de eso, buscar oportunidades de expandir. Hoy también me alegra anunciar que hemos firmado el MOU, un acuerdo para formalizar la presencia de un agente de Customs and Border Patrol, de la aduana y de la frontera de Estados Unidos, CBP, que bajo la dirección y conjunto con la Policía Nacional para seguir esos esfuerzos y buscaremos también otras maneras de expandir el acceso a ciertas tecnologías que va a ayudar a seguir creciendo lo que ya han logrado, van a poder hacer aún más todavía y lo vamos a hacer juntos. Por otra parte, también no se puede ignorar obviamente el tema de Haití y quiero dejar varias cosas claras. Primero, los Estados Unidos se comprometen a seguir participando con la misión internacional que está allá. Han habido reportajes que realmente no son correctos sobre cuál es la actual postura. Desde la semana pasada yo ya había firmado el permiso para seguir nuestra ayuda a esa misión y seguiremos esa misión y seguiremos apoyando. Hoy hablé con el presidente de Kenia para reforzar eso es importante añadir. Todo el gobierno de Estados Unidos está bajo una orden de freeze, de paralizar y parar y congelar los programas, pero obviamente hay la oportunidad de crear excepciones y eso va a ser una de ellas, igual que nuestra cooperación que hoy estamos anunciando, porque eso sí contribuye a la seguridad de Estados Unidos y esto contribuye a la seguridad del hemisferio completo. Pero dos cosas importantes añadir. Primero, hay que hacer claro que la solución será la política mía personal y creo de los Estados Unidos, puedo decir también, que aquí no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de migración. Ningún país del mundo puede tolerar eso y no se le puede exigir a que este país lo haga también. Esa fue mi posición como senador y es mi posición como secretario de Estado. Segundo, que la solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, de sus élites, pero vamos a ayudar, vamos a participar porque no podemos ignorar los problemas que existen. Su futuro y su destino debe estar en manos de ese pueblo. Desafortunadamente, el momento hoy en día, gran parte de ese territorio está controlada por pandillas, bien armadas, peligrosas, y con eso hay que lidiar. Por eso que el primer objetivo es pacificar y acabar con esa situación, y en este momento la única opción es la misión que existe, y seguiremos apoyándola. Pero hay que entender que esa misión tiene que expandir si va a poder lograr su objetivo de eliminar estas pandillas. Más allá de eso, si eso se puede lograr, es entonces que también debemos hablar un poco sobre el futuro de Haití y la oportunidad que tiene de convertirse en un lugar donde de esas industrias que hoy en día se encuentran en otros continentes, light manufacturing, los textiles, la ropa, etcétera, esas factorías que ya existen, eso se puede expandir y puede llegar a más personas y puede ayudar a crear más empleo, más estabilidad económica en Haití. Eso sería fundamental para el futuro de ese país, pero nada de eso es posible sin primero lidiar con la inseguridad y la violencia que existe, porque hoy en día gran parte de ese territorio es dominado por estos grupos armados. Colega, venga, vamos a jugar. Mira, Johnny, no voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
buenas, amigos de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de muchos proyectos y de muchas oportunidades que ustedes tienen a través de la Agencia del Caribe para el Desarrollo de las Exportaciones y de los diferentes programas y las convocatorias que están abiertas. Tenemos aquí al director ejecutivo de Caribbean Export, Leo Naut. Leo, cuéntanos, hay un llamado abierto, vamos a empezar porque son muchos proyectos, son muchos programas, qué bueno que esas cosas están disponibles para las empresas dominicanas y para la región. Cuéntanos de esos llamados abiertos. ¿Hay llamados abiertos para proyectos de inversión, para el Caribbean Investment Forum y también para el tema de acelerador digital? Cuéntanos esos. Vamos a empezar por ahí. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos. Y de Caribbean Export, para nosotros siempre especialmente es poder hablar de los que tenemos ya en pie. Hablando ya en materia, justamente como mencionas, tenemos un llamado abierto a todos los desarrolladores de proyectos para que puedan presentar cuáles son esas oportunidades de inversión en el país y nos puedan compartir cuáles son las oportunidades en 3 sectores específicos, que es agricultura sostenible, desarrollo de una economía verde y también la transformación digital. Estos son los 3 sectores que a lo largo de todas las intervenciones de Caribbean Export es lo que nosotros llamamos los sectores transformacionales para la región. Necesitamos mejorar nuestra competitividad en esos 3 sectores para poder seguir hacia adelante en el desarrollo económico de nosotros. Entonces, básicamente, nosotros solicitamos esas oportunidades de inversión para que las mismas puedan ser trabajadas dentro de la agencia de la mano con el desarrollador del proyecto para tener todo lo que necesitaría un inversionista extranjero estudiar y saber antes de tomar una decisión de inversión. Esto se va a presentar en lo que es el Foro de Inversión del Caribe, Caribbean Investment Forum por el nombre en inglés, que hacemos de manera anual y venimos haciendo de manera anual desde el 2022 en su primera edición en Trinidad. En el 2023 tuvimos una edición en Bahamas y ahora la más reciente en el 2024 fue en Guyana. A través de estas 3 ediciones hemos presentado, le voy a decir, más de 50 proyectos. Hemos tenido cierta colaboración entre inversionistas y proyectos que actualmente todavía se están cuajando porque el proceso de inversión es bastante oneroso y largo, pero sí ya hemos visto que hay proyectos como el Connect Caribe, que recibió una inversión de $10 millones, el cual esa conversación comenzó en el Foro de Inversión del Caribe en Trinidad. También hemos tenido oportunidades, por ejemplo, de un call center que se instaló en Dominica, luego que Dominica presentó esa oportunidad en el Foro de Inversión en Bahamas. Así que ya estamos viendo los frutos de eso y por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones y negocios aquí en la República Dominicana para que puedan presentar esa oportunidad de inversión, tengan la oportunidad de conocer inversionistas y otras empresas del Caribe, que también no solo es para conseguir inversión, pero también conseguir posibles socios o algún otro socio comercial que puedan hacer negocios. Y si alguien tiene una idea de proyecto, puede abordar a Caribbean Export para ver si por lo menos ustedes le dicen, bueno, esa idea clasificaría, haznos el proyecto. ¿Hasta cuándo tiene la gente para solicitar? Bueno, entendiendo de que se necesita bastante tiempo para preparar, nosotros tenemos una serie de requisitos base, porque nosotros no podemos planificar o hacer los modelos financieros del proyecto, eso ya debe de estar listo, pero puede acercarse a Caribbean Export con su idea. Definitivamente lo podemos ayudar a preparar la documentación que se necesitará y por eso hemos abierto el llamado hasta mayo del 2025 para así dejar una buena ventana abierta de que las personas que tengan una idea y la quieran refinar un poco más puedan acercarse. Cabe mencionar a todos tus televidentes que Caribbean Export tiene una oficina aquí en la República Dominicana y así como nuestra sede en Barbados y estamos disponibles también de manera virtual. ¿El documento tiene que ser en inglés? Lamentablemente sí. Aunque ya la inteligencia artificial pronto va a hacer eso, ese detalle no tan... A mí me ha ayudado muchísimo con mi francés, así que sí, pues apóyense de esas herramientas y también pueden acercarse a nuestra oficina porque
Si hay algo que podemos hacer, a lo mejor no le podemos traducir la propuesta completa, pero sí orientarles en qué necesitarían. También podemos revisar la propuesta también, decirles si hay algo que no entendemos. Y por eso dejamos ese plazo bastante abierto para que podamos tener y desarrollar esa relación con el desarrollador del proyecto. Otro de los programas que ustedes manejan es el acelerador digital de EULAC, Unión Europea, Latinoamérica y Caribe. Tuvimos aquí a una colega tuya de Barbados que entrevistamos en Ready para Exportar. Ahí también hay espacio para presentar propuestas también, ¿no? Sí, mira, ese es mi programa favorito ahora mismo de lo que estamos implementando, y justamente hemos traído la implementación de ese programa hacia la oficina subregional de Caribbean Export. El programa del acelerador digital América Latina, Caribe, Unión Europea busca crear esos encadenamientos productivos entre corporaciones de las 3 regiones, Europa, América Latina y el Caribe, con emprendedores, con startups de las 3 regiones. ¿Cómo funciona el proyecto? Bueno, el primer acercamiento que nosotros hacemos es a las corporaciones y le decimos qué retos tienen digitales que no han podido ser cumplidos por la corporación en sí, o que no han podido encontrar un suplidor que le ayude con esa solución. Nos comparten esos retos y nosotros lo que tratamos de hacer es identificar un emprendedor, una startup que pueda tener o un piloto, desarrollar un piloto para esa solución, o que pueda presentar una idea de esa solución. Tenemos la particularidad, y para poder lograr ese encadenamiento entre las regiones, es que si la corporación es de Europa, el startup tiene que ser de América Latina o del Caribe. De la misma forma, si la corporación es caribeña, puede tener un startup de Europa o de América Latina. ¿Qué permite eso? Primero, que las corporaciones caribeñas, en cierto modo, que no han podido sobrellevar un reto de innovación, que no han podido encontrar un suplidor aquí en la región o en el mismo país, pues tengan abierto un abanico de startups latinoamericanas, europeas, que puedan suplir eso. Y el programa de por sí va a ser ese proceso de búsqueda y no le cuesta nada a la corporación. Es como si estuvieran haciendo un outsourcing de un departamento de innovación. Del mismo modo, nuestros startups, nuestros emprendedores aquí en la República Dominicana y el Caribe, a través del programa también tienen la oportunidad de conectar con una corporación europea o de América Latina que le abra las puertas, que normalmente no lo hubiese podido lograr por sí sola. Entonces, dentro del programa, sí, las corporaciones nos pueden presentar retos de innovación, y de la misma forma las empresas emprendedoras, los startups, pueden presentarnos cuáles son sus soluciones. Ambos pueden acceder a nuestra plataforma en línea para que puedan registrarse, es libre de costo para todos, y una vez que se pueda lograr una colaboración entre una corporación y un startup, el programa los apoya a desarrollar el programa piloto, a buscar la forma de hacer un plan de negocios. Si la solución es tan buena, también se trata de hacer una gestión de inversión, porque uno de los socios del consorcio implementador que está haciendo este programa es el European Business Network y el European Business Angel Network, que en traducción son la red de negocios europea y la red de inversores ángeles europea, que ciertamente tienen inversores que pueden apoyar con capital. Bueno, hablamos para los que quieren inversión, hablamos para los que quieren transformación digital, pero también hay otras áreas. Caribbean Export hace mucho tiempo tiene los fondos no reembolsables de apoyo a los exportadores, y eso ya va a venir este año. Cuéntanos un poco lo que puedas contar, porque no está abierta todavía, pero correcto, es algo que ya está en camino, y es muy importante porque siempre recuerdo las empresas dominicanas a veces, si usted espera en el último momento, no puede que un documento que tenga que presentar, exacto, o que no pueda terminar la idea lo suficientemente acabada, porque es un llamado a competir, ¿no? Correcto. Lamentablemente también es en inglés, pero le estamos buscando la vuelta. Mira, el programa de subvenciones de ayuda no reembolsable, yo creo que es
en cierto modo un programa emblemático de Caribbean Export y es un programa que venimos haciendo a lo largo de los diferentes programas regionales que hemos implementado con apoyo de la Unión Europea. En esta ocasión vamos a estar abriendo un llamado a propuestas ahora en el 2025. Antes era bastante abierto. Mientras usted quería desarrollar un potencial exportador o maximizar sus capacidades de exportación, era elegible el proyecto. Ahora no, lo estamos básicamente enfocándonos en dos pilares y como te mencioné al principio, estos son sectores que nosotros a lo largo de todas las intervenciones de Caribbean Export son lo que nos estamos enfocando. Para el llamado a subvenciones, el llamado va a estar abierto para proyectos que ayuden hacia una transición a una economía verde, ya sea implementando habilidades de sostenibilidad, capacidades de sostenibilidad, implementación de energías renovables, implementación de mecanismos que permitan que pueda reutilizar o una economía más circular. Y el segundo pilar sería ya la transformación digital, ya sea la creación de productos digitales o la incorporación de productos digitales para mejorar la competitividad. Todavía no tengo fecha para decirte cuándo va a estar lanzado el llamado a propuestas, pero es algo que está presupuestado para el segundo trimestre del 2025 y como vuelvo y digo, forma parte de este programa regional de apoyo al sector privado que Caribbean Export está implementando con el generoso apoyo de la Unión Europea a través de su iniciativa de Global Gateway. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero hay más proyectos. Menciónanos algunos de esos que también están disponibles para empresas dominicanas. Bueno, te puedo decir que todavía no están vigentes, pero ya los tenemos aprobados. Caribbean Export es parte de un consorcio implementador que va a estar implementando lo que es el acelerador social EULAC, o sea, Unión Europea, América Latina, Caribe, donde ahí buscamos acelerar iniciativas de emprendimiento social y de la misma forma, gracias al apoyo del gobierno de Canadá, estaremos implementando un programa en ciertos países del Caribe donde vamos a estar apoyando el emprendedurismo femenino. El emprendimiento social es aquel que tiene un impacto que ayuda a la comunidad, ¿no? Correcto. Básicamente, esto también es parte de esta iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, donde se busca implementar este programa para apoyar esas innovaciones sociales que vayan pegadas a la agenda de inversión del Global Gateway. Básicamente, como sabes, hay varios proyectos del Global Gateway que se están ejecutando en la región y queremos que esta agenda también venga a beneficiar a grupos que normalmente no se benefician, como las zonas rurales, mujeres, jóvenes y el emprendimiento plateado, o sea, de las personas más envejecientes. Bueno, que es toda una tendencia, ¿no? Ya hay vida después de los 50. Definitivamente. Bueno, lamentablemente, Leo, se nos acaba el tiempo. Estamos poniendo ahí en pantalla la página web de Caribbean Export para que entonces vayan allá a buscar más informaciones, pero también está, como tú dijiste, la oficina aquí en Santo Domingo. Sí, definitivamente pueden acercarse a nosotros. Nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Santo Domingo, en la avenida Pedro Enrique Ureña, número 138, en la Torre Empresarial Reina. Tenemos un equipo pequeño, pero muy dispuesto para poder ayudarles y que nos vean como un aliado en desarrollo y crecimiento de sus negocios. Bueno, se me ocurre una pregunta más. Bueno. Por el tema de, tenemos tantas experiencias, ¿no? De ver empresas que han tenido exitosas, pero empresas que no han sido exitosas. A veces la gente le toma temor a todo el papeleo. Sin embargo, son fondos que no tendrías de otra manera y vale la pena el esfuerzo. ¿Cuáles tú crees que son esos elementos que has visto que tal vez ha restringido un poco la participación de empresas dominicanas y qué tú le podrías decir a esas empresas que todavía están diciendo vale la pena ese esfuerzo? Vale la pena, definitivamente. ¿Qué hemos visto? ¿Cuáles son las debilidades? Entendemos que el idioma es
una gran barrera. Y por eso es que hemos trabajado muy de cerca también con entidades como ProDominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y justo para este llamado de propuestas queremos hacer como un comité interinstitucional que apoye a las personas y a las empresas que estén interesadas en aplicar a nuestros programas, particularmente el programa de subvención. Lo que sí también invitamos es no nos cojan miedo, visiten nuestra página de internet, nuestros datos de contactos están en la página de internet, así que escríbanos y definitivamente traten de agendar algo que nosotros lo podemos ayudar y asesorar para llevarlo. La otra cosa y la barrera también más grande es que tenemos que ver las cosas como proyecto. Tenemos que definitivamente, no es nada más la compra de un horno. ¿Por qué? Porque voy a tostar más café y voy a exportar más. No, piensen en los indicadores. Pónganse cuáles son los milestones que vamos a necesitar para saber que fue exitoso ese proyecto. Y eso son todas las cosas que queremos trabajar con las empresas y que también por eso queremos hacer este comité institucional para poder asesorarnos ahí. Además, Caribbean Export tiene un newsletter que informa bastante las cosas, así que usted puede recibirla en su inbox de email y a través de la página se puede inscribir. Y en los medios sociales también, nosotros todas nuestras oportunidades en las redes sociales tenemos todo. En Twitter somos Caribe Export, en Instagram, en Facebook y tenemos un canal de YouTube también. Bueno, en esta época de este año disruptivo, en esta época de incertidumbre, tener una mano amiga que nos ayuden con fondos, con ideas, con proyectos y con enlaces con los mercados es vital. Así que yo espero que ustedes hagan uso de todas estas herramientas. Leo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.